¿Crees que podés manifestar una relación con una persona específica cuando esta persona ni siquiera sabe que estás pensando en ella? ¿Crees que podés manifestar una relación con alguien que estás enamorada o enamorado y que no te ha hecho mucho caso? ¿O crees que podés manifestar o mejorar una relación con alguien que ya comparte en su vida con la ley de atracción? Bueno, en este video te voy a explicar exactamente cómo hacerlo. Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, espero que estén pasando un día espectacular, un día excelente. Mi nombre es Serafín y hoy les traigo un nuevo video. En este canal hablamos de ley de atracción, de espiritualidad, de metafísica, de crecimiento personal. Así que si te gustan todos estos temas, no olvides de suscribirte, no olvides de activar la campanita para que YouTube te pueda avisar cada vez que suba un video nuevo. Pues estoy subiendo muchísimos videos, muchísima información. Mi misión en la vida es estudiar la ley de atracción y traer al canal todo lo que veo que me funciona. Probar hábitos, probar técnicas de la ley de atracción y traer al canal lo que funciona y desechar el resto. Por eso, suscríbete si todavía no te has suscrito, porque se ha hablado muchísimo con respecto a si podemos cambiar, si podemos afectar la voluntad de alguien ajeno a nosotros, que no seamos nosotros mismos. Y es un tema realmente muy controversial, porque la ley de atracción habla de que podemos manifestar la vida de nuestros sueños, habla de que podemos manifestar todo lo que estemos buscando. Lo que sea que quieras atraer a tu vida, lo puedes atraer con una serie de pasos específicos. Esto realmente me parece muy importante. Si a vos también te parece importante, déjamelo en los comentarios para que hagamos interactivo el video, para que participes también, para que la información que veas se quede mucho más profundo en tu mente subconsciente. Poneme en los comentarios, con la ley de atracción puedo manifestar mi vida. Y acá te voy a explicar exactamente cómo hacerlo. Cómo manifestar esa vida de tus sueños, cómo manifestar lo que estás buscando atraer. Porque la ley de atracción dice básicamente que vibraciones similares vibran juntas y se atraen, y las que no se repelen. Esto significa que todos nosotros, todo es energía y que todo está emitiendo una vibración que va hacia el universo y el universo la capta y te devuelve exactamente eso que estás emitiendo. Y puede ser el universo, puede ser Dios, energía universal, como sea que te guste decirle. Pero es entender que tu vibración va hacia el universo, hacia Dios, la capta y te devuelve exactamente la frecuencia que estás emitiendo. Por eso la ley principal de la metafísica dice que como es arriba, es abajo, como es dentro, es fuera. Esto significa que como es en tu mente, es en la materia. Todo aquello que vos pienses, todo aquello que vos tengas internamente y creas como cierto, se va a manifestar por ley de atracción, por ley de asunción, por ley de vibración, de resonancia, como sea que te guste decirle, pero se va a manifestar en el exterior. Y esto ya lo ha empezado a demostrar incluso la ciencia. Ahora la ciencia, a través de la física cuántica, ha demostrado que todo en su interior tiene energía. Quiere decir que nuestro cuerpo, que toda la parte de atrás, toda la materia, el celular desde el que estás viendo el video, en su interior, cuando los científicos lo analizaron por dentro, determinaron que tenía energía, que tenía moléculas, esas moléculas tenían átomos, esos átomos tienen protones, neutrones, electrones, que dentro no tienen nada. Tienen quarks, que son energía pura. Y lo más importante, lo más lindo de todo esto, es que esa energía se va materializando cuando la miras a través de un microscopio con la observación del científico que lo está mirando. Es decir, que con nuestra observación, con nuestro enfoque y atención en un lugar o sector determinado, podemos colapsar átomos. Por eso te digo, esto ya lo ha demostrado la ciencia. La física cuántica lo denominó como colapso de onda. Pero es algo de lo que ya se hablaba hace muchísimo tiempo. Ya lo hablaba Buda, ya lo hablaba el mismo Jesús. Decía, todo lo que podamos creer, todo lo que pidas creyendo, lo recibirás. Buda decía, somos el resultado de todo lo que hemos pensado. Él decía de todo, de lo bueno, de lo malo, de todo lo que hemos pensado. Eso es lo que decía Buda. Por eso, si bien ahora ya lo está demostrando la ciencia, esto es algo de lo que se hablaba hace muchísimo tiempo atrás. Y el mejor consejo que puedo darte con la ley de atracción y con este reto en particular, es que lo pruebes, que pases a la práctica, que lo intentes, a ver si te funciona, porque no vas a perder nada. Si estás buscando una relación, si estás buscando compartir tu vida con alguien, lo mejor que puedes hacer es tomarte un par de días para probar el reto y ver si te funciona. Y si no te funciona, lo descartás, pero darle la chance, darle la prueba. Y la idea fundamental del reto es creer, porque todo lo que puedas creer se va a manifestar. Todo es energía,
todo es vibración, todo está vibrando. Y si podés creer, aunque sea con una pizca de fe, de que efectivamente el reto se va a cumplir, entonces eso se va a dar. Solamente necesito que tengas un poquito de fe, dándole una mínima chance de que funcione. Porque ya lo decía Jesús, si tuviera la fe del tamaño de un grano de mostaza, le dirías a ese monte que se mueva y se movería. Esto significa que con un poquito de fe, con una pizca de creencia de que puede funcionar, te va a funcionar. Todo aquello en lo que pensemos mucho, se va a terminar manifestando, sea bueno o sea malo, sea con fe o sea con miedo de que pase algo negativo. Si tenés mucho miedo, mucho miedo de que algo se te va a dar, efectivamente eso va a llegar a tu vida, por más que sea malo, por más que no lo quieras, porque todo responde a la creencia y al pensamiento. Toda manifestación arranca en el pensamiento. Por eso, si logramos creer algo al 100%, eso se va a manifestar, lo vas a traer a tu vida, garantizado, por ley. Entonces, ¿qué hay que hacer con este reto? ¿Cómo manifestar? ¿Cómo atraer el amor de una persona? Es un reto de 6 pasos muy concretos y muy sencillos, que si los llevas a la práctica, lo vas a atraer. Y te digo, el último es el más importante de todos. Así que quédate hasta el final del video, suscríbete si todavía no estás suscrito y vamos a estudiar esos pasos, vamos a verlos para llevarlos a la práctica. Y bien, el primer paso es definir de manera concreta tu objetivo. Ese es el primer paso y no solo para las relaciones, es el primer paso para todo. Tener una imagen mental clara de a dónde querés ir, saber qué es lo que querés para tu vida y definirlo, escribirlo de manera concreta. Quiero atraer el amor sin miedo, sin tapujos, sin vergüenza. Decir, quiero una relación, pero ponerlo en concreto. ¿Querés una relación? ¿Querés conocer el amor de tu vida? ¿Querés una relación solamente física porque no tenés tiempo? ¿Querés una relación sentimental? ¿Querés una pareja que te acompañe? Escribilo de manera concreta. Puede ser, puede pasar que no tengas tiempo, que no quieras ahora el amor de tu vida, que no quieras ahora una relación para siempre como la de Shrek y Fiona. Puede pasar. Entonces escribí de manera concreta qué querés, cómo lo querés. Escribilo directo. Definí tu meta. El segundo paso es tomar papel, lápiz y escribir las cualidades exactas que querés que tenga esa persona. Escribirlas una por una, buscar por lo menos 5, 6 cualidades que creas que son importantes para vos. Tomarte el tiempo de pensar, bueno, quiero una relación, ya definí que quiero una relación, ahora tengo que definir cómo quiero que sea esa persona, qué cualidades quiero que tenga. Quiero que sea bondadosa, quiero que sea amorosa, quiero que sea enérgica o enérgico en el caso de que quieras un hombre, quiero que sea atractivo físicamente, quiero que sea inteligente, quiero que sea capaz, quiero que tenga inteligencia emocional. Definí exactamente las cualidades que querés en esa persona y también de a poco hay que intentar convertirse, asumir todas esas cualidades, convertirlas en uno mismo, porque sin amor propio no hay nada. Es imposible atraer a una persona y tener una relación productiva y sana sin amor propio. Eso es algo fundamental que me costó muchísimo entender, pero que es muy importante. Déjamelo en los comentarios, poneme un comentario, poneme sin amor propio no puedo amar a nadie, porque esa frase se tiene que quedar grabada en tu mente como está grabada en la mía. Si no puedo amarme a mí, no puedo amar a nadie, no puedo amar al resto. Es imposible. Porque yo te digo, en el mundo somos 8.000 millones de personas. ¿Entendés? Ese número es un montón. ¿Cómo no hay una persona con la que puedas coincidir? ¿Cómo no hay una persona que tenga esas cualidades que estás buscando? Es imposible. Te puedo asegurar que hay más de una, que hay varias. Hay un porcentaje de personas que cumplen esas cualidades. Se trata básicamente de que a través de la ley de atracción puedas emitir esa frecuencia, emitir esa vibración al universo para poder atraer a esa persona. Porque si vos tomás esas cualidades que estás buscando y te convertís en esas cualidades, las asumís y las tenés en tu vida, vas a vibrar en esa frecuencia y vas a atraer personas con esas cualidades. Por eso este paso es importantísimo. Independientemente del autoconcepto que tengas, de lo que creas de vos mismo, te puedo asegurar que va a haber un porcentaje de personas que cumplen esas cualidades y que le gusta cómo sos. Eso es garantizado. No importa si el porcentaje es grande, no importa si el porcentaje es chico, lo que importa es que va a haber un porcentaje, va a haber personas y gente que quieran estar con vos. Entender eso y hacer el cambio de conciencia para poder estar más receptivo a lo que uno está buscando. Después, el tercer paso es
hacer una lista, de escribir los sentimientos que tendría esa relación. ¿Cómo te sentirías cuando ya estés ahí? Este paso es muy importante porque es el sentimiento el que atrae, es el sentimiento el que emite la carga magnética hacia el universo para que el universo te traiga exactamente lo que vos estás sintiendo, tu vibración, tu frecuencia. El universo, la energía, Dios, el campo cuántico, el lenguaje que habla es el sentimiento. Todo lo que vos sientas lo atraes, independientemente de tus pensamientos. Si vos vas a estar todo el tiempo diciendo soy rico, soy rico, soy rico, pero te sentís pobre, vas a atraer pobreza. Si vos vas a estar todo el tiempo repitiendo ya tengo amor, soy amado, soy amado, soy amado, me amo, pero no lo sentís internamente, no lo vas a atraer. Entonces tenés que tomar papel y lápiz. Ya te has dado cuenta que a mí me encanta el papel y lápiz porque escribiendo se refuerzan las conexiones neuronales. Escribiendo queda mucho más grabado toda la información, por eso también te pido siempre que me dejes en los comentarios y que lo escribas al sentimiento con afirmaciones positivas. Por ejemplo, si lo que vos estás buscando es una persona que te sea fiel, que no escribas no quiero que mi marido me sea infiel, no lo escribas en negativo, escribilo en positivo y si le puedes sumar la afirmación yo soy, mucho mejor. Por ejemplo, yo soy una persona con un marido espectacular y fiel. Yo soy una persona con un marido que me ama. Yo soy una persona con un marido, con una mujer extraordinaria. Ya hice previamente un video con la importancia de las palabras yo soy. Te lo voy a dejar en la descripción del video para que vayas, para que lo veas después de este. Te lo voy a dejar también en el comentario fijado para que no te lo pierdas, porque después de este video tenés que ver eso. Tienes que seguir impactando a tu mente subconsciente. Entonces, una vez que ya tenés las afirmaciones hechas de lo que estás buscando, ya podés empezar a hacer las afirmaciones antes de dormir. Sabemos que antes de dormir es el momento ideal para impactar la mente subconsciente, para que todo lo que vos digas quede, se impacte, para que todo lo que vos digas antes de dormir, como bajan las ondas cerebrales, se quede en tu mente y luego puedas vibrar en esa frecuencia y atraer. El siguiente paso también es muy importante, lo he explicado en detalle en algunos videos para todo, pero acá lo vamos a aplicar en una relación, en una pareja, en una persona, que es escribir, es tomar papel, lápiz y escribir en detalle como si eso ya estuviera pasando, escribir todos los sentimientos y elaborar una historia como si fuera un scripting de algo que ya ha pasado, decir, estoy feliz y agradecido de estar con esa persona. Recuerdo cuando la conocí, recuerdo haber visto sus ojos, recuerdo ese momento en particular en el que nos vimos y el amor que sentí por dentro. Escribir toda la historia como si ya hubiera pasado. En el punto anterior hicimos las afirmaciones, ahora escribimos toda la historia para aumentar el sentimiento, para aumentar la vibración, porque es eso en definitiva lo que atrae. El quinto paso es un poco más complicado, pero es durante el día a día tratar de eliminar los pensamientos y sentimientos negativos que te vengan en contra de eso que estás buscando manifestar. Es decir, eliminar el miedo, eliminar las dudas, eliminar todo lo que te diga que no lo podés lograr, porque es el sentimiento el que atrae. Si no podés sentir que ya lo tenés, no podés atraerlo, va a ser imposible. Y ahora sí, el último paso es el más importante. Sin este paso no vas a poder atraer nada, no solo para las relaciones, sino para la vida en general, que es básicamente creer, confiar. Es la parte en la que tenés la expectativa positiva de que eso está llegando, de que sabes y eliminaste la parte racional, entonces sabes que eso inevitablemente va a llegar, lo permitís, lo dejás que suceda. No estás pensando de manera racional cómo va a suceder, ¿a dónde tengo que ir esta tarde para poder lograrlo? ¿Qué tiene que pasar? No, el cómo es del universo, el cómo es de Dios, el cómo es de la energía universal, como lo llames. Vos tenés que sentir que eso ya pasó, que eso ya es tuyo y eso llega. Y sobre todo eliminar la ansiedad, no estar diciendo, ¿cuándo va a pasar? ¿Cuándo va a llegar? Necesito que llegue. No, estar seguro, confiado, confiada plenamente de que eso va a llegar. Si te gustó el video no olvides de suscribirte, dejar un like porque me ayudas un montón y mirar este video que te voy a dejar en pantalla con más técnicas y hábitos de la ley de atracción para que cambies tu vida ya, ahora, a partir de hoy.